Muy bien, empezamos entonces una semana más de lectura, ya la última, la penúltima semana en realidad. La próxima, como les comentaba, sería nuestra última lectura la próxima semana. Y bueno, como siempre, como frase o pensamiento generador de reflexión, les compartí al inicio, los que se fueron conectando al principio, esta frase de Sócrates, ¿no? Como sabemos, Sócrates, un filósofo griego, que no sabemos en realidad su existencia, tenemos datos biográficos muy cortos. Todo lo que se ha escrito de Sócrates en realidad los encontramos en escritos platónicos, es decir, Platón, que él mismo se dice discípulo de este gran maestro, escribió sobre su vida, ¿sí? Pero de él en realidad no tenemos escritos propios. De él fue ágrafo, no sabía escribir, solo sabía pensar, ¿no? Es más, cuando él es niño, la pitonisa o el oráculo de Delfos, donde los jóvenes cuando ya cumplían la mayoría de edad en Grecia iban para ver cuál era su destino. Recordemos que en el oráculo o en el templo de Delfos los jóvenes subían una larga colina y al llegar al templo eh, conversaban, tenían una experiencia fuerte donde podían ellos encontrar un poco el sentido y el rumbo de donde iban su vida, su destino, ¿no? Hay una inscripción muy bonita en el oráculo de Delfos cuando uno entraba que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y mientras más ibas ingresando al templo, la frase continuaba y decía, y conocerás a Dios, ¿no? Entonces, Sócrates, la pitonisa, le dice a Sócrates que él va a ser el hombre más sabio de la ciudad de Atenas. Y en efecto, Sócrates fue un sabio impresionante, como pocos realmente, que se encargó de hacer pensar a la gente. Y por eso les ponía esta frase que nos narra Platón, que dice Sócrates, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. ¿Sí? Y esta frase resume un poco su arte, que era el arte de la mayéutica. Yo no sé si ustedes saben, pero mayéutica viene de mayéuticos, que quiere decir parto. Eh, el arte de la mayéutica es el arte de hacer parir. Las que practicaban la mayéutica eran las parteras. Ahora, bueno, ya no es muy común lo de las parteras, ¿no? Ahora todo el mundo va a los hospitales, pero antes era muy común y en la época de Sócrates solo había parteras, ¿no? Es más, la madre de Sócrates era una partera y Sócrates mismo define su arte como el arte de hacer parir las ideas, hacer parir la luz del conocimiento. ¿Y cómo lo hacía? A través de las preguntas. Entonces, el método mayéutico socrático es, bueno, dime qué significa, me invento ahorita, por ejemplo, la justicia. Entonces, tú das una definición y de ahí Sócrates sigue preguntando, ¿y eso que dices con qué se relaciona? ¿Y eso de por aquí, cómo se dice? ¿Cómo se vincula con esto otro que dijiste? Es decir, es preguntar, 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 preguntar y preguntar hasta que logres tú llegar a un conocimiento más profundo de lo que aparentemente sabes, ¿no? Entonces, bueno, que nos puede ayudar Sócrates a ir, sobre todo preguntándonos, no dar verdades por supuestas o no pensar que hay verdades absolutas, sino que podamos nosotros mismos hacernos preguntas sobre los supuestos o sobre las creencias que en nuestra vida han sido inamovibles, ¿no? Ese es como el reto, el mayor reto socrático, es decir, esto que pienso, esto que creo, esto con lo cual he vivido, ¿será verdad? Por ejemplo, me invento, si yo pienso que, no sé, me da libertad el dinero, preguntar por qué sería el dinero como un medio de libertad y qué es un medio y qué es el dinero y así, ¿no? Esa es la mayéutica, el arte de hacer parir, ¿no? Pensamiento crítico, las ideas. Y bueno, ahora que estamos en un texto tan profundo también como Tiempos Recios, un poquito nos puede ayudar para pensar la sociedad, ¿no? ¿Qué anda bien en la sociedad? ¿Qué anda mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos cambiar? Como ustedes pueden ver, está más centrado Sócrates en las preguntas que en las respuestas. Así que bueno, que nos acompañe este arte de la mayéutica. Y bueno, un resumen sumamente cortito de lo último que habíamos leído. Terminamos el jueves de leer el capítulo 27. Yo les había dicho, son en total 32 capítulos más un capítulo que es como de cierre. Entonces son 33 en total. Ya vamos en el 27.
¿Qué leímos en el capítulo 27? Un resumen ahora sí sumamente breve para poder comenzar con la lectura. Hay dos figuras clave en el capítulo 27 y para un poco hacer rememoranza, son Peurifo y Castillo Armas, ¿no? Recordemos que estamos en una Guatemala donde Arbenz ha decidido dejar el poder, ha decidido de renunciar, y el capítulo 27 nos narra este Arbenz ya comenzando su discurso de cierre, su discurso de despedida en una de las radios guatemaltecas, declarando contra los Estados Unidos, que es como para Arbenz el cómplice de lo que está pasando, y contra Castillo Armas, que ha organizado esta revolución. Eso le pone muy mal a Castillo Armas y también no les gusta mucho a Estados Unidos que hable mal de ellos, ¿no? Sin embargo, Purify está contento por haber derrocado a Arbenz. Ahora están apoyando para que el coronel Díaz asuma la presidencia como nuevo mandatario. Y este no era el plan de Castillo. Recordemos que Castillo quería llegar triunfante a Guatemala, ser el nuevo presidente, y parece que todo se está saliendo de sus manos. Así que llama al jefe de la CIA, pide Castillo Armas que él quiere asumir el poder y la CIA acepta porque una de las amenazas de Castillo Armas es que si la CIA no le da el cargo que él pidió, va a comenzar a hacer una campaña contra Estados Unidos diciendo que Estados Unidos ahora nuevamente ha vuelto también a apoyar al comunismo, cosa que es una locura, pero en cuestiones del poder ya nada sorprende, ¿no? Entonces, Peurifoy es ordenado por la CIA que por favor al coronel Díaz lo quiten de ahí y que comience este cambio de poder de mandato hasta que Castillo Armas logre posesionarse. Entonces, recordemos este encuentro que tiene Peurifoy con la Junta Militar, donde él llega imponente, ¿no? A imponer, ¿no? Ustedes no pueden estar en el poder porque han fallado. Entre las cosas que les dicen que han fallado es en dejar que Arbenz hable en la radio contra Estados Unidos, el dejar que Arbenz se haya asilado en la Embajada de México y ahora esté saliendo del país, le recrimina todas estas cosas que eran planificadas, pero que bueno, ahora como tenía que cumplir el nuevo mandato que le daban desde la CIA, se inventa cualquier cosa para decir que Díaz no puede asumir. En fin, hay cinco juntas, le hacen caso a Peurifoy, Díaz y los otros coroneles, todos miedosos, amedrentados, es la gran águila, ¿no? Que está pidiendo que no se haga el traspaso de poder a Díaz. Entonces, luego de cinco juntas militares, ya llegan los plebiscitos donde Castillo Armas llega con su ejército liberacionista y gana las elecciones. Recordemos que también nos narra el capítulo que había un contexto social sumamente caótico, ¿no? Una vez que ya Arbenz sale del poder, hay mucho desorden en el país, muchos asesinatos. Los campesinos, recordemos que habían sido beneficiados por la reforma agraria con tierras, son nuevamente quitadas de esas tierras, y eso hace que algunos campesinos o se queden sin nada o protesten, luchen y por lo tanto se les desaparezca o se les asesine. Hay quema de libros, dice, ¿no? Que no se había repetido desde desde la Edad Media con la quema de brujas. Bueno, ahora se vuelven a quemar aparentes autores o libros comunistas. En fin, reina el caos. Y siempre cuando hay caos, en cualquier lugar, el país, el pueblo, la casa, tiene un deseo de orden, de recuperar el orden, ¿no? Cuando ya el caos es generalizado, cuando se tiende al caos, cualquier loco que venga a dar imposibles, pues con tal que nos ofrezca un poco más de orden, no importa. ¿Por qué? Porque no puede reinar tanto el caos. Es muy tensionante para el ser humano soportar el caos, ¿no? Entonces, Castillo Armas es ese loco que viene a ofrecerles orden, ¿no? Y un orden que la gente no termina de saber qué pide, ¿no? Y aquí yo hago un paréntesis, a veces pedimos más control en los países y en realidad no sabemos qué pedimos cuando pedimos más control, cuando pedimos más norma, cuando pedimos más fuerza, cuando dejamos que eh, nos cuarten derechos, libertades, a costa de, yo qué sé, por ejemplo, en Ecuador del narcotráfico, ¿no? En realidad no sabemos qué pedimos. A veces el miedo, el caos nos lleva a aceptar lo que el gobierno de turno diga aunque atente a la libertad individual. Es curioso, ¿no? Pero es una tendencia humana. Y bueno, eso sucede en Guatemala. Castillo Armas entonces asume la presidencia y empieza el periodo de purgación, ¿no? De lo hecho por los gobiernos de Arévalo y Arbenz. Y la purgación quiere decir quitar todas las leyes que eran de avanzada, no solo en Guatemala, sino en América Latina, ¿no? Recordemos que la reforma agraria era una política de avanzada en toda la región.
Una vez que esto ya recobre el orden, Castillo está en el poder, Peurifoy ahora ya no tiene nada que hacer en Guatemala, entonces se le cambia de lugar, dicen que es muy peligroso, que después de todo esto que ha pasado él continúe en Guatemala. Le piden que por favor oculte todo lo que ha hecho con respecto a estos cambios de mando, estas influencias para que salga Arbenz. Recordemos que estaba este famoso plan Pibis Haces, ¿no? Que era como el plan para que Castillo asuma. Y bueno, todo esto le piden que lo deje todo sin ninguna evidencia, sin rastro de que Estados Unidos ha metido la nariz en Guatemala. Peorifoy es un perro fiel, obediente, lo hace, y después se va a Tailandia. Y en Tailandia resulta que ya no hay ningún golpe comunista ni nada, así que vive unas mm, modestas vacaciones hasta que en un accidente de tránsito muere junto con sus hijos, ¿no? Su mujer trata de recordarle a través de un libro que nadie lee, que nadie compra y que Estados Unidos no apoya y por lo tanto queda como un personaje completamente llevado al olvido, ¿no? No, los gobiernos a veces no pagan muy bien. Y Castillo Armas se queda con el poder completo de la presidencia de Guatemala. Y habíamos leído en capítulos anteriores toda esta ovación primera que recibe Castillo Armas, es invitado a Estados Unidos a dar conferencias, es como visto el gran liberador de la república que se estaba convirtiendo en comunista, ¿no? Y bien, ese era el capítulo que habíamos leído la última vez. Y arrancamos nuevamente ahora ya con el capítulo 28. Muy bien. Este, por ahí vi que llegó Nievecita. No sé si Nievecita quieres ayudarnos ahora que no te hemos escuchado tiempos. Claro. A ver, despertó, ¿no? Ya. Despertó oscuro todavía. Eran las 4:30 de la mañana en el reloj. Había dormido apenas 3 horas y media, pues la noche anterior se había quedado preparando el equipaje hasta la 1 de la mañana. Ahí, en ese par de maletas y un pequeño maletín de mano, estaba todo lo que tenía en el mundo. Había regalado a la cocinera y al mayordomo la ropa anticuada, muchas corbatas y zapatos, pañuelos y calzoncillos, y prendas todavía nuevas que no tenía ya dónde meter. Había cancelado el alquiler de la casa que los dueños vendrían a recuperar al mediodía. Estuvieron ayer aquí, echando una última ojeada al departamento, y comprobaron que se lo devolvía en mejores condiciones que lo alquiló, pues lo había hecho pintar y les dejaba de regalo los muebles que había comprado. Había sacado, ha- había sacado todos los ahorros del banco y los tenía en cheques de viajero, que podría cambiar en divisas en México. Antes de ir al aeropuerto a tomar el avión, pasaría por el Banco Popular a cerrar definitivamente la última cuenta donde le quedaba ya muy poco dinero. En ese momento una idea lo asustó. Mucha gente sabía ya que estaba partiendo. La cocinera, el mayordomo, los empleados de los bancos que lo habían atendido hasta ahora. ¿Había cometido una imprudencia? ¿No hubiera sido mejor partir sin decir nada, desaparecer de la noche a la mañana? Disipó esas dudas de inmediato. Eran aprehensiones absurdas. Había dudado sobre si no sería preferible viajar a México por tierra en vez de hacerlo por avión. Si tal vez hubiera sido mejor. Pero el viejo Ford, que había comprado ya de segunda mano y que había seguido usando todos estos años, no era seguro de que sobreviviera a las malas carreteras, sobre todo a la hora de internarse en la selva rumbo a la frontera de Tapachula, Chiapas. Va, en, en todo caso, ya era tarde para lamentarlo. Ahora vendría Temístocles, el mejor de sus escoltas. Se había comprometido a vender su Ford y a girarle a México la mitad de lo que sacara por él. La otra mitad se la dejaba como comisión. ¿Qué vida tendría en la capital mexicana? No conocía a nadie allá, aunque sabía que por lo menos una parte de su antigua familia se había instalado
en México hacía varios años. Pero a esos no quería verlos. Habían muerto para él desde antes de salir de la cárcel. Vaya ingratos. El turco Ahmet Kuroni era toda su esperanza. Se había comprometido a conseguirle trabajitos y sabía que se podía confiar en él. Gracias al turco, había podido sobrevivir estos años y hacerse una nueva vida. Ya se adaptaría, ya saldría adelante. Vivir allá significaba por no pasarse los días mirando a sus espaldas, con el miedo de ser reconocido por aquellos que querían secuestrarlo o matarlo. Lo importante ahora, que tenía la certeza de que lo andaban buscando, era hacerse desaparecer, olvidarse para siempre, o por lo menos algunos años, de Guatemala. Había pensado mucho estos últimos días y decidió que si aquello ocurría, lo mejor era que lo matara. Si lo secuestraban para pedir un rescate, estaba perdido. Él no tenía cómo pagarlo y nadie lo pagaría por él. Lo someterían a torturas atroces y por gusto, pues al final igual terminarían matándolo. ¿Quiénes? Uno de esos grupúsculos revolucionarios que habían surgido en los últimos tiempos en Guatemala. Sus militantes eran jóvenes, no podían acordarse de las cosas que él había hecho como director de seguridad de Castillo Armas. Tal vez algún hijo o pariente de las personas que pasaron por los calabozos o que perdieron la vida en esos años. Vagamente se le pasaron por la cabeza su antigua mujer y los 2 hijos que había tenido con ella. Serían ya unos mexicanos los 3. Hablarían con todos los modismos, esos tan graciosos de las películas. Si alguna vez los encontraba en la calle, probablemente no los reconocería, y ellos tampoco a él. Tendría que buscarse una mujer allá. Había estado demasiado solo todo este tiempo, dedicado a la difícil tarea de vivir. Ojalá encontrara una mexicana bonita y cariñosa con quien rehacer su vida, sentir el calor de una familia. Estaba harto ya de la existencia que había llevado desde que salió de la cárcel, sin mujer, sin amor, sin amigos, sin nadie que pudiera mandar hacer una misa por su alma si lo mataba. A eso de las 5 se levantó y fue al baño a ducharse y afeitarse. Lo hizo muy despacio, dejando correr el tiempo. Luego de vestirse, se preparó un café con leche y tostó el pan que le había dejado la cocinera ya cortado en rebanadas. Después de desayunar, prendió la radio para oír las noticias del día, pero en vez de atender a los boletines, empezó a recordar las injusticias que se habían cometido contra él. No era una persona que perdiera el tiempo compadeciéndose de sí misma, pero en los últimos días, sobre todo desde que comprobó que lo seguían, incurría en esa debilidad. Todos se habían portado muy mal con él, sobre todo Castillo Armas. Él lo había ayudado renunciando a formar parte de esa junta que se decidió en las conversaciones de San Salvador para permitirle acceder a la presidencia. Y, en pago de sus servicios, a él lo había marginado, menosvalorado, dándole esa ridícula dirección de seguridad que no significaba ni quería decir nada. Y tantos oficiales que estaban comprometidos con él y que luego le habían vuelto la espalda y complotado con la jefatura del ejército para dejarlo pudriéndose en la cárcel nada menos que 5 años, sin permitir que pudiera explicarse ante un juez o un tribunal, porque tenía miedo de que se pusiera a hablar y los comprometiera a todos ellos. En México olvidaría aquella historia. Ciudad nueva, trabajo nuevo, mujer nueva, vida nueva. Apagó la radio y estuvo quieto, dormitando en el sofá de la salita. Hasta que a las 8 en punto de la mañana llegó Temístocles, su guardaespaldas. Era un muchacho joven, siempre vestido de la misma manera, un pantalón vaquero, una gruesa correa, una camisa y un blusón negro muy amplio.
donde llevaba escondidos un par de revólveres. Había sido soldado y allí había aprendido a disparar. Trabajaba con el turco hace ahí algunos años. Entre todos los escoltas de la organización del turco, Temístocles le había parecido siempre el más diestro y en el que podía fiarse mejor. Le ofreció una taza de café, pero el muchacho ya había tomado desayuno. Él le ayudó a bajar las maletas hasta el viejo Ford, cuadrado, cuadrado a la puerta del edificio donde había vivido. Cerró el departamento y arrojó la llave al interior por el rectángulo de la correspondencia, como había quedado con los dueños de casa. Fueron a aquella sucursal del Banco Popular. Estaba aún cerrada, pero tenía tiempo de sobra. Esperaron en el auto, conversando y fumándose un cigarrillo. El carro estaba cuadrado a pocos metros de la puerta. Su avión salía a las 11 de la mañana y con que estuviera en el aeropuerto una hora antes era más que suficiente. A las 8:30 abrieron las puertas de la sucursal. Temístocles lo acompañó al interior y estuvo a su lado, con las manos en el buzón negro, mientras él pasaba por la caja y cerraba el trámite. Allí mismo guardó el dinero en su cartera. Por fin entraron al automóvil y cuando tenía la llave en la mano para encender el motor, Enrique divisó a la chica. Sí, aquella, la del gran almacén, vestida más o menos como aquel día. Blue jean, camisa comando, una boina azul. Estaba a unos 50 metros, apoyada de espaldas en un farol, mirando hacia el auto. Parecía sonreír. Nervioso, descontrolado, prendió el motor. En ese instante estalló la bomba. En las radios de la tarde y los diarios del día siguiente, en esos días finales de marzo de 1963, poco antes del golpe que depuso al general Miguel Irigoras Fuentes y llevó al gobierno a Enrique Peralta Azurdia. Se dio la noticia de un atentado terrorista que había causado 2 muertos y varios heridos en el centro de la ciudad capital. Solo mucho tiempo después, una investigación de 2 periodistas del Imparcial hizo saber al gran público que una de las víctimas mortales de aquel atentado, el supuesto Esteban Ramos, ingeniero industrial, era en verdad el antiguo jefe de seguridad, el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva, expulsado del ejército por haber violado los derechos humanos y estar involucrado de algún modo incierto en el magnicidio que puso fin a la vida del presidente Carlos Castillo Armas. Hubo muchas especulaciones periodísticas sobre su vida clandestina en todo ese tiempo y fue acusado de muchas cosas. Por ejemplo, de pertenecer a un grupo de extrema derecha llamado La Mano Blanca, que preparaba un golpe, salvo de haber trabajado como contrabandista y hombre de confianza de un taur. Gracias, Nieves. Chao, Enrique. ¿Acabó? 29. Jonathan, ¿nos puede ayudar, porfa? A ver. Cuando Efraín García Ardiles se enteró por Simula que Arturo Borrero Lamas estaba agonizando, dudó unos instantes, pero por fin se animó y pidió a la antigua ama de Marta que preguntara a su ex amigo si le permitiría visitarlo. Ante su sorpresa, Arturo respondió que sí, e incluso le dio el día y la hora de la visita, el sábado a las 5 de la tarde. Efrén recordó que ese era el día en que antaño se reunían los amigos de Borrero Lamas en su casa a jugar ese juego de naipes ya extinguido en el resto del mundo, el rocambole. Habían pasado solo unos cuantos años desde entonces, y sin embargo, cuánto había cambiado Guatemala en este tiempo, y su vida también. ¿Cómo encontraría a Arturo? Estaba peor de lo que había imaginado.
guardando cama y su dormitorio convertido en un cuarto de hospital, con medicamentos por todas partes. Una enfermera permanente que por discreción se retiró de la habitación apenas entró él, y en penumbra las cortinas corridas porque el enfermo le molestaba la luz. Había un olor a medicinas y a enfermedad que le recordó la vieja profesión que había dejado de ejercer. Las antiguas criadas, Patrocinio y Juana, seguían allí. Arturo estaba muy flaco, demacrado, y su voz y la mirada de sus ojos hundidos eran cansinas. Hablaba bajito, con grandes pausas, moviendo apenas los labios, como si le costara gran esfuerzo. No se estrecharon la mano, pero Efrén le dio unas palmaditas en el hombro, a la vez que le preguntaba, ¿cómo te sentís? Sabes muy bien que me estoy muriendo, le respondió Arturo, con sequedad. Si no fuera así, no te habría recibido. Pero a la hora de la muerte un cristiano debe poner fin a sus rencores. Así que siéntate nomás. Me alegro de verte, Efren. Yo también, Arturo. ¿Cómo estás? Le preguntó de nuevo. Su antiguo amigo estaba cubierto por una frazada y un cubrecamas. Tenía escalofríos, pero Efren sentía mucho calor. En las paredes había cuadros antiguos, retratos, y en la pared trasera de la cama una cruz con un Cristo agonizante. La cara del enfermo, exsangue, delataba que hacía mucho no se exponía a la luz del sol. Bueno, no sé si sabes que ya no ejerzo la medicina, Artur. Me echaron del Hospital General San Juan de Dios y se me fueron cerrando todas las puertas. En la época de Castillo Armas tuve que clausurar mi consultorio por falta de pacientes. Ahora doy clases en un colegio particular, de biología, química y física. Y figúrate, hasta he descubierto que me gusta enseñar. Estarás pasando hambre entonces, susurró el enfermo. Ser profesor de colegio en Guatemala significa vivir como pordiosero, o poco menos. Bueno, no es tan grave. Encogió los hombros, Efrén. Se gana menos que como médico, por supuesto. Pero cuando murió mi madre vendí la casa. Con esos ahorritos completo el mes. O sea, vamos a terminar bastante jodidos los dos, roncó el paciente. Y ni siquiera hemos llegado a los 70 años. Vaya par de fracasados. Para escucharlo, él tenía que agacharse un poco y acercarse a la cama del enfermo. Hubo una larga pausa. Por fin aquel se atrevió a decir, ¿no me preguntas por tu nieto, Arturo? No tengo ningún nieto, le repuso este en el acto. Difícilmente podría preguntarte por alguien que no existe. Ha cumplido, ha cumplido 11 años ya, y es vivo como una ardilla, dijo Efrén, como si no lo hubiera oído. Simpático, curioso, risueño. Tiene un apodo que le puso Símula, Trencito. Saca buenas notas en el colegio y practica todos los deportes, aunque todos bastante mal, felizmente. Me he encariñado mucho con él. Hago de padre y madre, claro. Le cuento historias y también se las leo. Pese a ser tan joven, se devora los libros. Los lee fascinado, con los ojazos muy abiertos, y me hace muchas preguntas que a veces me cuesta responder. Si separarse de alguien, es a ti. Símula entró al cuarto trayéndole a Efrén una limonada. Preguntó a Arturo si necesitaba algo, y éste negó con la cabeza. La antigua sirvienta no trabajaba en la casa desde que se marchó a servir a Miss Guatemala, pero venía de vez en cuando a echar una mano a Patrocinio y Juana y a visitar a Arturo, sobre todo desde que le habían descubierto el cáncer. Voy a preparar la comida a Trencito, le dijo a Efrén al oído, antes de salir del cuarto. A él no le gustaba ese apodo al principio, pero no había manera de que la vieja criada llamara al niño por su nombre. Se había acostumbrado a él. Cáncer de páncreas, dijo de pronto el enfermo, con un pequeño sobresalto. Es el peor. Me lo descubrieron muy tarde, cuando ya había hecho metástasis.
Los dolores son horribles, por eso me tienen sedado. Por eso me tienen sedado la mayor parte del tiempo. El padre Ulloa, el jesuita, mi amigo, supongo que te acordarás de él. No me deja apresurar la cosa. Dice que sería suicidio. Quiere que aguante hasta el final. Yo le digo que eso es puro sadismo de la iglesia. Me habla de Dios y de los infinitos misterios de la doctrina cristiana. Hasta ahora le he hecho caso, pero no sé si le seguiré obedeciendo por mucho tiempo más. ¿Qué pensás vos de eso? Yo ya no creo en Dios, Arturo. Te volviste ateo entonces. Primero comunista y ahora ateo. Está visto que no tenés remedio, Efraín. Ateo, no. Solo agnóstico. Eso es lo que soy ahora. Un hombre perplejo. Ni creo, ni no creo. Un confuso, si preferís. Te digo algo más. ¿Te acordás cómo de muchachos nos angustiaba tanto pensar en la muerte, en lo que vendría después? También he cambiado en eso. Aunque te parezca mentira, ya no me importa que haya o no haya vida en el otro mundo. Vos me mataste antes de que me matara el cáncer. Efrén, dijo el enfermo, interrumpiéndolo. Se había incorporado un poco y lo miraba a los ojos fijamente. Pero no te guardo rencor. ¿Sabes desde cuándo? Desde que supe que Martita se había convertido en la querida de Castillo Armas. Fue todavía peor que descubrir que la habías dejado embarazada. Efrén no supo qué decir. Arturo había vuelto a apoyar la cabeza en la almohada y tenía los ojos cerrados. Su palidez había aumentado. Las paredes de la vieja casa colonial debían ser de piedras muy anchas, porque no se escuchaban los ruidos de la calle. Sí, mucho peor, insistió el enfermo, sin abrir los ojos, mirando hondo. Una hija mía, de puta, de un coronelito de mala muerte, y encima un bastardo. ¿Te das cuenta vos? Tampoco esta vez Efrén dijo una palabra. Estaba enojado, anonadado, perdón. Nunca imaginó que Arturo tocaría este tema y con semejante desparpajo. Hasta hay rumores de que pudo haber participado en el asesinato de Castillo Armas. Borrero Lamas parecía atotorarse, pero a continuación se suavizó mucho. Dímelo, Efrén, por nuestra vieja amistad. Algo que me atormenta desde que comenzó a circular esa ocurrencia. ¿Crees que es posible que ella estuviera complicada con el magnicidio? ¿En el magnicidio? No lo sé, Arturo. Efrén se sentía muy incómodo. Había pensado mucho en este asunto y a él también. Ciertas noches lo atormentaba como una pesadilla. Me cuesta creerlo, como a todos quienes la conocimos. Pero tengo la impresión de que la Marta que recordamos tú y yo no era la misma que la que fue después. Hay toda clase de conjeturas, algunas fantásticas, sobre ese asesinato, como con tantos otros de la historia de Guatemala. Lo más probable es que nunca se aclare nada. ¿Sabes a qué conclusión he llegado con todo lo que me ha pasado, Arturo, con todas las cosas que le pasan a este país? A una idea muy pobre del ser humano. Pareciera que en el fondo de todos nosotros hubiese un monstruo, que solo espera el momento propicio para salir a la luz y causar estragos. Claro que me cuesta mucho imaginar que Marta pudiera estar involucrada en algo tan terrible, como por su situación era odiada por mucha gente, que así quería congraciarse con Odilia, la mujer de Castillo Armas. Todo eso podría ser una calumnia nacida en estos círculos, o también una manera de apartar la atención sobre los verdaderos culpables. En fin, no lo sé. Perdóname, pero no te puedo dar una respuesta. Hubo una larga pausa. En el dormitorio había comenzado a zumbar un insecto, una avispa que aparecía y desaparecía según acercaba o alejaba la luz de la lámpara. ¿Sabes una cosa?, preguntó Efrén.
Eso del rocambor que jugábamos todos los sábados, aquí en esta casa, ¿de dónde lo sacaste? Es un juego que nadie conoce, que ya no juega nadie. Siempre quise hacerte esa pregunta. Lo jugaba mi padre con sus amigos, y a mí me gustaba guardar las tradiciones, repuso Arturo. Era muy bonito, pero todas las cosas buenas van desapareciendo, por lo visto. También el rocambor. Decime una cosa, ¿seguís con tus disparatadas ideas políticas? ¿Seguís siendo comunista? Ya sé que estuviste preso cuando triunfó Castillo Armas y que te volviste un apestado. Te equivocas, nunca fui comunista, dijo Efrén. No sé de dónde nació esa idea disparatada que a mí me ha arruinado la vida, pero ya no me importa tanto. Mis ideas no deben haber cambiado mucho. La verdad es que me hice bastantes ilusiones con Arévalo y sobre todo con Arbenz. Pero ya ves en qué terminó todo esto, en más matanzas y exilios. Estados Unidos echó por tierra esas ilusiones y ahora hemos vuelto a lo de siempre. Dictadura tras dictadura. Tener de presidente al general Irígoras Fuentes, ¿a vos te parece bien? La enfermedad me ha vuelto pesimista, esquivó la respuesta el enfermo. Lo único seguro es que Estados Unidos seguirá diciendo todo por nosotros, pero tal vez la alternativa sería peor. Quiero decir, que Moscú en vez de Washington organizara nuestra vida. Cuando nos dejan libres, lo hacemos todavía peor. Lo menos malo parecería ser que sigamos siendo esclavos. Se rió un instante con una risa cavernosa. O sea, según vos, preferible ser esclavos que izquierdistas. Tampoco has cambiado un ápice, Arturo. Fren se encogió de hombros. En el fondo crees, como muchos guatemaltecos, que a este país le conviene lo que tenemos. Un Idígoras Fuentes, un asesino y un ladrón. No es cierto que te hayas vuelto tan pesimista, pero sigues eligiendo lo peor. En realidad, si quieres que te diga la verdad, me importa un comino la política. Efrén, dijo el enfermo. Estaba tratando de provocarte. Era una de mis diversiones antaño. ¿Ya no te acordarás? ¿Para qué para que reaccionaras y me dieras una de esas clases de ideología que te gustaba darnos los sábados? Pareció que esbozaba una nueva risita, pero cayó en el acto. Hubo otro largo silencio durante el cual Efrén bebió a sorbitos su limonada. ¿Había hecho bien en venir? Esta casa lo entristecía, le recordaba el principio del fin. Esta sería la última vez que vería a Arthur. No se podía decir que se hubieran amistado. Sus ideas políticas seguían siendo irreconciliables, y quedaba aquello allá en el fondo, la historia de Miss Guatemala, que lo impediría para siempre. Iba a ponerse de pie y despedirse cuando oyó de nuevo la voz de Arturo. He legado esta casa a una obra de caridad. La dirigirá el padre Ulloa. También les he dejado una renta para que puedan financiarla. Niños abandonados, madres solteras, viejos que viven en la calle, esas cosas. La finquita de Chichicastelango, de tan ingratos recuerdos para ti y para mí, se la he dejado a unas monjitas de la caridad. Y he arreglado todo para que luego de mi muerte lleven a Marta al mejor hospicio de Guatemala. Allí la cuidarán hasta el final, si es que se muere alguna vez, porque hasta ahora ella va enterrando a todo el mundo. ¿De quién estaba hablando Arturo? Ah, de Marta, mamá. Efrén recordó a la madre de Miss Guatemala, que aunque alunada, estaba viva todavía sin enterarse de nada. Mejor para ella, pensó. Es seguro que con todas esas donaciones te irás al cielo, Arturo bromeó. Pero que sí, respondió Arturo, siguiéndole la broma. Pero casi de inmediato se entristeció. El problema es que ya ni siquiera estoy tan seguro de que el cielo existe. Este ya no hizo ningún comentario.
Claro que recordaba muy bien al padre Ulloa. ¿Acaso no fue él quien lo casó con Martita? Miró su reloj. Ya iba a ser la hora de darle de comer al joven Efraín. Hoy día a la cena se le prepararía símula y ella se empeñaría en verlo comer, contándole cosas de su abuelo y de su madre, temas que nunca tocaba con él. Cierto que Trencito era vivo, muy curioso, un joven sano y normal, con los grandes ojazos misteriosos de Marta. No recordaba haber tenido una madre, pues la suya lo abandonó cuando estaba por cumplir 5 años. ¿Qué sería de él en el futuro? Arturo podría haberle dejado algo, una pequeña renta para que estudiara y pudiera tener una carrera. Efraín no podría dejarle nada, porque vivía al día. Esa era ahora la angustia de su vida. No morirse antes de que su hijo tuviera asegurado un futuro, poder educarlo y prepararlo para que saliera adelante. No tenía parientes cercanos que se pudieran hacer cargo de su hijo si él sufría un accidente o una enfermedad mortal, como la de Arturo. Ello no tenía arreglo, tendría que vivir y llegar a viejo. Recordó que de jóvenes, tanto Arturo como él, despertaban muchas ilusiones en sus respectivas familias. Ambos llegarán muy lejos, solía profetizar su madre. Te equivocaste, mamá. No llegamos a ninguna parte. Arturo morirá amargado y frustrado y yo nunca levantaré cabeza, ni me permitirá este país que la levante. Recapacitó y se dijo a esos pensamientos eran paralizantes y estúpidos. Mejor sacudírselos, ir a cenar junto a Trencito y a charlar un poco con Símula si todavía estaba allí. Se levantó y partió en puntas de pie para no despertar a Arturo, que se había quedado dormido. Patrocinio y Juana lo acompañaron hasta la puerta de calle y él las abrazó. Gracias, Jonathan. Bueno, llegamos hasta acá, capítulo 30. Bueno, muy interesante, muy fuerte la lectura del día. Estamos 9, así que, si les parece, nos podemos juntar en salitas o prefieren acá, no sé qué opinan. Creo que en salitas, ¿no? Para poder Una sola, una sola. Una sola. Ya, pues a petición del público, una sola, entonces. Una sola. ¿Cómo les ha parecido? Bueno, hemos leído dos capítulos bien interesantes. El primer capítulo de Enrique y el segundo capítulo que me parece muy profundo y es el de la conversión de Efren, ¿no? Con García Ardiles, ¿no? Con el esposo de Miss Guatemala, que recordemos que Miss Guatemala le abandona cuando se va con Castillo Armas con el hijo, ¿no? Y Efren, el papá que nunca quiso reconocerle ni volverle a ver nunca más a su hija, ¿no? Y Enrique que muere en un coche bomba, ¿quién creería? Parecía que estaba solo siendo psicoseado y si ha sido verdad que estaban persiguiendo. ¿Qué opiniones les deja? ¿Qué comentarios? ¿Qué impresiones? ¿Qué frase? Quizá qué idea, qué sentimientos les fijamos. Hello, hello, hello. A ver, primero, a mí me pone a pensar eh, si era cosa de los más antiguos, si hasta ahora todavía existe, o si cualquier persona de cualquier época, un padre, una madre, puede tener un rencor hacia un hijo hasta, hasta estar en la muerte, ¿no? El rencor hacia un amigo, y, claro, y mucho peor hacia un hijo. Pero digo, creo que está muy alto, ya hay. Si realmente nosotros que estamos aquí seríamos capaces de tener un rencor hacia cualquier persona, dejemos eso al aire, hasta el final de nuestros días, que nos hayan hecho algo, pero muy terrible, obviamente, muy terrible, que sea imperdonable para nosotros como humanos, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos? Y en este sentido, ¿quién realmente sufre más? Aquel enfermo, como ahorita, que está ya en sus últimos días y que no pueda dar ese perdón, más que recibirlo. O le hace más daño a aquel que no fue perdonado.
me llama mucho la atención que ni en sus últimos días se pueda, y ahí digamos, ya la hija fue la que hizo daño, pero decirle bastardo aún así a su nieto, sabiendo que ese nieto, y indiferentemente con quién lo haya tenido, y o sea, qué feo eso, ¿no? Es lo que me llama, es la primera pregunta de aquí de la lectura. Ujú. Gracias, Tati. Sí, lo de Fren es muy, muy fuerte porque, claro, no logra perdonarle nunca a Martita. Y algo que realmente uno podría decir, no es tanta culpa de Martita tampoco, ¿ah? Eh, no es tan grave, ¿no? Bueno, lo vemos desde una visión, como tú decías, actual, ¿no? Antes era un poco más complicado, ¿no? Pero hay una herida profunda de Fren que valdría la pena, yo creo, darle un poco más de vueltas, porque es un personaje que, como ven, termina con cáncer, amargado la vida, eh, teniendo que dejar las herencias a la iglesia, porque es lo que hace, ¿no? No tiene familia cercana, tiene su sirvienta, su esposa que está ida, ¿no? Que desde que le tuvo a Martita está ida, ¿no? Y más dolido, dice Efraín, más que por lo que pasó con el hijo, ahora más dolido porque era la prostituta de Castillo Armas, dice, ¿no? Eso le duele más, incluso implicada en un homicidio al presidente, el cual no lo hizo, ¿no? Pero es un personaje fuerte, a mí también me deja impactado, ¿no? Ya que mencioné esto, yo quería compartir ahorita con el tema de Efren. Yo digo, Efren ahorita recibe lo que ha dado, ¿no? Es decir, está llevando la vida que él mismo se ha creado, una vida de soledad, una vida de rencor, una vida como triste, solitaria, y es lo que eligió, ¿no? Justamente no tiene esa capacidad de perdonar ni de perdonarse. Es como bien curiosa la situación de Efraín. A mí me impacta también muchísimo. Y esta conversación ya al hecho de la muerte, ¿no? De llamarle a Enrique, que por lo menos está con el hijo, ¿no? Yo veo la vida de Enrique un poquito más tranquila, ¿no? Por lo menos con el guagua, pobre, ¿no? Sin poder como ayudarle mucho al guagua, no poder darle o sea, viviendo al día, pero un poco más tranquilo, digo, por lo menos, ¿no? Sin tanto rencor guardado. Pero bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario con lo que hemos leído, algo que quisiera compartir, algo que le llame la atención, que le impacte quizá. A mí me impactó la muerte de Eduardo, no, ¿cómo se llama? Enrique, De Enrique. Sí, me impactó mucho, o sea, porque pese a que, bueno, podríamos juzgar de que se merece o no se merece todo lo que le hicieron a él, las traiciones y todo eso, pero sí me impactó porque él como que estaba buscando tener una nueva vida, ¿no? Y bueno, el destino, Dios, lo que sea, le tuvo preparado otro. Y ujú, no, me impactó mucho la muerte de él, francamente, porque creo que de todos fue el más traicionado y el que más pagó por todo lo que pasó. ujú. Sí, pienso yo. Sí, y es curioso, Universitario, ahora que traes de ese personaje también, claro, ¿cómo es la vida, no? Yo me pongo también en el lado más existencial, digo, eh, claro, uno hace planes, ¿no? Él dice, voy a comenzar una vida nueva en México, bueno, voy a casarme, voy a tener ahora sí una mujer, bueno, ¿no? Se hace todos unos planes y de la noche a la mañana, ¡pac!, se fue, ¿no? Es decir, la vida sí, ¿no? La vida es como un suspiro, a veces uno pensaría que todo lo que uno planifica lo va a poder hacer, pero no sabemos, ¿no? Es contingente la vida. O sea, estamos llenos de contingencias. Un día podemos tener eh, toda la salud del mundo y al día siguiente un cáncer, ¿no? Un día podemos estar con todo el dinero del mundo, al siguiente día nos roban y no nos queda nada. La vida es contingente, está lleno de contingencias, ¿no? O estar con vida, al siguiente día con muerte, o tener muchos hijos y al siguiente día un accidente, se van de viaje, ¡pac!, se mueren todos. Es decir, la vida es una contingencia, es así. No hay nada que se pueda decir como duradero en el sentido estricto, ¿no? Alexao y de ahí, mi mamá también alzó la mano, pero primero que fue el Alexao. Hola, hola. A mí me ha llamado mucho la atención la figura del Ford, el auto Ford. ¿Por qué? Porque la marca Ford y en sí el auto, desde su simbología, ha sido
culturalmente un signo de progreso de Estados Unidos. Y donde ha habido autos americanos es porque se hace negocio con los Estados Unidos. Así también donde hay autos chinos o rusos es porque se negocia con ellos. Y mucho más allá, el Ford, la marca más famosa de ellos, es un símbolo de independencia y de libertad y de progreso. En los años 70, la mujer que manejaba un auto en Estados Unidos era la liberación femenina, era la mujer que es libre porque manejaba un auto. Y también, bueno, pues vemos claramente que hay el péndulo de siempre, ¿no? Izquierda-derecha. En este caso, Rusia con Estados Unidos. Y aquí viene algo importante que actualmente se dice que quizá China está superando en economía a Estados Unidos y tantas cosas. Pero yo creo que hay que hacer un balance proporcional en tanto al número de habitantes y conforme a cuántos de ellos tienen acceso a un vehículo, a un auto. En Estados Unidos son 335 millones de habitantes, en donde un gran porcentaje tiene auto propio. En China son 1.400.000 habitantes y no todos tienen acceso a un auto. Entonces, por eso es la figura del Ford como aquel símbolo de que si la población tiene acceso a un auto, es porque el país va bien, un auto propio, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención porque el Ford aparece como en unas 5 veces, es mencionado en este, 3 veces en este capítulo, ¿no? Y en el anterior algunas más. Entonces, Ujú. eso me llamó la atención y desde el símbolo del tema geopolítico, pero también la simbología de un auto, ¿no? Que quizá no se percibe mucho, pero tiene mucho que ver de fondo. Desde la Eso. historia. Sí, interesante lo del auto, ¿no? También un poco refleja ahora escuchándote un psiquiatra llamado Rollo May habla de esto de los mitos, ¿no? Nosotros fundamos nuestra existencia en mitos. Para poder vivir necesitamos crear los mitos, ¿sí? Y todos nos creamos mitos desde distintas perspectivas. Y uno de los grandes mitos del siglo XX, los mitos ya en el ámbito sociocultural, era, por ejemplo, el sueño americano, ¿no? Es un gran mito fundado que hasta ahora persiste en realidad, ¿no? Esto de pensar que muchos presidentes lo hicieron y lo llevaron a cabo, ¿no? Yo era un campesino pobre y ahora mírenme, he triunfado, ¿no? El famoso Wall Street, el lobo de Wall Street, por ejemplo, esta película, ¿no? Se funda en un mito americano, ¿no? En el mito de este hombre que en América, en Norteamérica puede triunfar, ¿no? Que uno va caminando, decían por Nueva York y encuentra los billetes en el suelo, ¿no? Y puede, el país de la riqueza, ¿no? Pero son mitos. Y en realidad, a mí me parece que es lo del Ford también, como tú decías, una libertad contingente, ¿no? Es decir, una libertad que a la vez no es libertad, porque estamos presos o estamos como decía Camus cuando leíamos del extranjero, estamos como llevados por la contingencia de la vida, es decir, la muerte, ¿no? Algún rato se acaba todo. Entonces es interesante, lo de Enrique es eso, ¿no? Es la muerte que son las... Freud también hablaba de dos irrenunciables, decía Freud, la muerte y la sexualidad, dos cosas a las cuales no puede renunciar nunca el ser humano, ¿no? Es un irrenunciable la muerte. Mamá, Buenas noches. Sí, bueno, a mí realmente me llamó la atención el capítulo de la conversación que tuvo, eh, ¿cómo se llama este señor? Estos dos señores, el Efrén Efrén y con García Ardiles. claro, Y García Ardiles. Arturo Borrero. ¿Cómo es el nombre? Se me fue, perdón. El nombre es un Arturo señor, y Efrén. Arturo Borrero Lamas Borrero Lama. y En Efraín realidad, García Reyes. me llamó tanto la atención porque yo creo que se acopla a muchas realidades y lo que me quedó sonando bastante es cuando Efren recapacita, ¿no? Y le ve al que era su amigo, ¿no? Y se pone a pensar que cuando en las épocas de juventud, que los dos eran incluso niños, ¿no? Y que todo el mundo decía que ellos van a tener un futuro como brillante, ¿no? Como que van a ser alguien, personas importantes, con buen futuro y todo. Y él se pone a pensar hasta un poco pesimista, ¿no? Porque ya se ve como en la vejez
y le ve al amigo y dice, va a morir amargado, solo, con una enfermedad terrible. Entonces es como que no lograron nada de lo que pensaban de ellos, ¿no? Y él también se ve, ¿no? Una persona que ya ni siquiera logra ejercer su profesión, bueno, es maestro y todo, o sea, él se siente como que han fracasado. Ujú. Y sí, eso es como muy fuerte para mí porque digo, en algún momento, o sea, todos hemos de llegar a una etapa en donde veremos en lo que hemos vivido, ¿no? Y digo, ¿qué será? O sea, ¿qué diremos nosotros? Sí, agradeceremos a la vida o qué será? Nos sentiremos también así como fracasados, ¿no? O Ujú. sea, eso me puso a pensar mucho, ¿no? Y claro, es una reflexión que yo digo, em, a lo mejor es que uno mismo se labra el propio destino, ¿no? Este señor Arturo, una persona muy resentida, o sea, que no perdona a su hija, que la hija va, le busca, le implora que le vuelva a recibir, Antes de y irse él, donde y él Castillo, ¿no? Eso es interesante lo perdón. que dices. Perdón que te cortes. Es muy interesante el dato que traes porque ella va antes de ir donde Castillo Armas a pedirle perdón. Es Exacto. decir, si le perdonaba, probablemente no iba donde Castillo Armas. No iba, no iba porque, o sea, ella en la desesperación de no tener a quién acudir, no tenía un hogar. Si el padre le hubiera abierto las puertas, o sea, el destino de esta mujer hubiera sido muy distinta, Ujú. muy distinto. Posiblemente él podía abrir las puertas de ella y de su hijo. Entonces, este resentimiento que él tiene incluso me hace pensar que esa enfermedad tan grave y terrible es a causa de eso, es a causa de tanto rencor. Es como que el cuerpo también se enferma, el alma enferma, el cuerpo igual. Entonces sí me hace pensar, ¿no? Digo, por eso nosotros igual en la vida tenemos que ser personas más sensibles, digo, ¿no? Más sensibles ante el dolor, aún más de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros prójimos, que son los próximos, los que están más cercanos, así como también de nuestros amigos y todas las personas. O sea, tenemos que tener esa humanidad. Incluso yo en mi caso me pongo a pensar y me pongo a pensar en el trabajo. También digo, hay personas ahí muy duras, muy fuertes, y aún incluso a esas personas hay que a veces tenderles la mano, ¿no? Entonces sí, digo, creo que cada uno se busca y al final del camino se cosecha lo que se ha sembrado. Entonces, este señor, no es el Arturo, el otro es el Efren, a pesar de que no está en una situación económica muy favorable y todo lo demás, pero es como que tiene esa luz de esperanza con su hijo, ¿no? Le preocupa igual de no dejarle con una educación, de que él a lo mejor se enferme y todo eso, pero a la final es como que logra vencer esos miedos y dice, bueno, voy a comer con mi trencito, voy a hablar con Símula. Entonces, tiene él todavía un motivo de vida, ¿no? Lo Es que no como la le pasa a la antítesis. tuya. Claro, es como la Ajá. antítesis de Arturo, ¿no? Sí, Arturo, yo pienso que actuó con demasiado rencor Ujú. y eso es lo que ahora está. Y aún así, en el hecho de muerte, como decía Tati, ni aún así le reconoce al propio nieto, ni aún así viendo que a lo mejor necesite a lo mejor un apoyo económico, no le deja herencia ni al Nada. nieto ni a la hija, nada, sabiendo que es una criatura inocente, ¿no? Que es un niño aún, y aún así. Pero bueno, digo, ya Bien pues duro, ¿no? es el carácter de él, ¿no? Eso Bien. Sí, no, no. me ha hecho reflexionar bastante, ¿no? Porque en algún momento nosotros también llegaremos como al final del camino. ¿Qué Ujú. veremos cuando veamos para atrás, no? Ujú. Claro. Sí, muy profunda tu reflexión. Muchas gracias. Sí, solo agregar quizá ahí, claro, esta relación que dices con el estómago, ¿no? Porque si no me equivoco, es un cáncer, ¿no? Al ¿Páncreas era? páncreas.
Sí, ¿no es y al cierto? faltar. Claro. Ujú. Eh, sí, en realidad puede ser también este resentimiento, este rencor no tramitado, ¿no? Pero por otro lado, yo Ujú. creo que más importante es lo que tú has mencionado ya, es decir, hacer un recorrido existencial, ¿no? Al final, Arturo está ya próximo a la muerte. ¿Qué ha dejado? Nada. No va a dejar nada, ni afectivamente, que a veces es más importante lo que uno deja afectivamente. A veces no puede dejar uno cosas económicas a los próximos, ¿no? Pero por lo menos experiencias, amor, cariño, afecto, cercanía, se puede dejar. Eso no cuesta dinero. A veces ni eso queda. Es terrible, ¿no? A mí me parece una tragedia lo de Arturo. Como para darle más vuelta al personaje. Tati, ¿querías comentar algo? Sí, justamente lo que tu mami dijo de eso de la enfermedad, hasta el día de hoy, me parece más que es ya como una ideología que existe, que los cánceres, ya hay algún libro, me parece también escrito al respecto, que las enfermedades que tenemos solamente son consecuencias de nuestros actos en el sentido de ser humanos, ¿no? Ujú, Y que si, pongamos, dicen que si eras muy hiriento, te da cáncer a no sé cómo, si eras no sé cómo, en ese sentido. Y de pronto a veces yo sí me puse a pensar en eso, digo, ¿será realmente cierto que nosotros mismos enfermamos nuestro cuerpo en relación a nuestras actitudes negativas, ¿no? Ya, una. La otra que yo digo justamente, Efraín va como, yo creo que no solamente por el hecho de ver si de pronto le deja alguna ayuda para el nieto, sino que él tenía la vaga posibilidad de que, aunque sea en el hecho de muerte, cambie su forma de ser, su forma de pensar Arturo. ¿Ya? Y, y salió más defraudado porque al final dice, va a morir así, ujú, él no va a cambiar. Nunca lo hizo, pero él tenía esa esperanza, ¿no? Y al mismo tiempo creo que Arturo algo tenía, pero quiso seguir siendo el fuerte hasta el final y no cambiar su forma de ser hasta el último, porque le dice, eras mi amigo. Y mm, si te dejo entrar ahorita es porque me estoy muriendo, ¿ya? Entonces de pronto él pensó, yo digo, ¿no? Que a lo mejor si entra, me da algo de razón a mí, me da un poco de la razón a mí para yo poder estar mejor. Yo creo que lo que Arturo quería siempre hasta el último, hasta en el hecho de muerte, que le digan, sí, tú tienes la razón y es verdad y es tu verdad y es la verdad que debemos contar. Y al no hacerlo, pues él se enferma, él muere de esa manera, eh, muere solo. Y pensar que en la actualidad aún hay personas que en el propio hecho de muerte no cambian su forma de ser y dicen no, y quieren tener la verdad absoluta, ¿no? ujú, Y uno a veces, el amigo o el familiar trata de decir, cambien esto, no para que te cures, sino para sentirte mejor contigo mismo y que por lo menos al irte te vayas alegre, porque creo que uno se va alegre cuando no tiene esos rencores con la gente y con uno mismo. ujú. Eso era lo que quería decir. Gracias, Tati. Sí, es verdad, no sabemos, escuchándote, no sé si hay un momento de redención de Arturo, ¿no? Es decir, un momento en donde realmente logre como encontrar ese clic de paz, creo que no hay esa redención, ¿no? Les invito, si pueden ver, hay una película muy bonita, antigua, ciertamente, si les gusta el cine clásico, les puede gustar, si no les gusta mucho, les va a aburrir, pero se llama La Estrada de Federico Fellini, que es un gran cineasta italiano y habla de la vida de Zampano, que es un artista que va de pueblo en pueblo. Y bueno, es la vida de Zampano y de una chica que le trata muy mal y al final de la vida uno parecería que ya no se va a arrepentir y Zampano termina llorando. Y en ese momento, solamente a través de unas lágrimas que logra la redención. No cambia, pero llora, ¿no? Y ese símbolo del llorar ya a uno le indica que algo cambió en él, aunque vaya a seguir siendo, como decimos, hasta el hecho de muerte el mismo, pero algo hay ya que nos da como un indicio de que hubo una redención. Hubo un arrepentimiento, algo que le removió. Quizá lo de Arturo fue el llamarle a Efrén, no sabemos. Quizá habría que como escarbar un poco más
los símbolos que Frank trata de mostrar en este diálogo tan bonito y tan profundo, ¿no? Pero hay gente que realmente muere como vive. Y así por lo general suele pasarnos, morimos como vivimos. Muy bien, no sé si hay alguna otra reflexión más de cierre ya para ir cerrando el espacio el día de hoy, si alguien más quisiera compartir algo, si no ya vamos como cerrando, ¿no? Bueno. Listos, entonces, profunda la lectura de hoy. Se van a ir haciendo las lecturas más profundas todavía. Ya estamos en el capítulo 30, son 32 capítulos y un prólogo, un proemio final, un cierre final. Eh, Simplemente leerles una parte que me parece que es como uno de los centros de lo que leímos en el capítulo. Dice. Le pregunta, ¿sabes a qué conclusión he llegado con todo lo que me ha pasado, Arturo, con todas las cosas que le pasan a este país? Le dice Fren Arturo Lamas, ¿no? A una idea muy pobre del ser humano. Pareciera que en el fondo de todos nosotros hubiese un monstruo, que solo espera el momento propicio para salir a la luz y causar estragos. Claro que me cuesta mucho imaginar que Marta pudiera estar involucrada en algo tan terrible. ¿No? No sé qué les parece esa sentencia que hace Arturo, pero bueno, la dejamos ahí para seguirla hablando. ¿No será que en momentos límites sale un monstruo? Veamos, pues nada, gente, muchas gracias por la lectura muy profunda, muy bonita, y nos vemos el jueves para otro capitulito más de esta historia. Abrazo grande, cuídense, descansen. Me despido. Gracias, un Chao. abrazo.